aquí en nuestro estado es tan fuerte esta situación de la ludopatía que ya hay personas que han creado grupos de pues autoayuda, personas que con esta situación que padecen de la ludopatía o que practican la ludopatía y pues se dieron a la tarea de crear estos grupos. Gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cintia. Bueno, el juego responsable, ¿sí se puede jugar responsablemente, doctor? Sí, por supuesto. Hemos de entender que no toda persona que juega es un adicto al juego o un ludópata, que realmente es el término, ¿no?, que se usa normalmente, pero no todas las personas que van a jugar van a tener una adicción al juego. Hay personas que juegan de forma lúdica, de forma recreativa. Incluso hay algunos autores que dicen que hay jugadores profesionales. Lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, personas que se dedican a juegos de póker como una forma de ganar dinero y de que sea su fuente de ingresos. Y obviamente hay un grupo reducido de personas que empiezan a jugar y por la misma estimulación que produce el juego, ese placer, obviamente generan una adicción al juego. Realmente hay que entender esto, la adicción al juego, la ludopatía es una adicción como tal. La OMS la reconoce como la única adicción sin una sustancia y vemos que en las personas ocurren cambios neurológicos que obviamente se asocian a ese juego compulsivo y se produce el fenómeno exactamente igual que sería el uso de cualquier sustancia, ¿no? Hay fenómenos de tolerancia, hay fenómenos de síndrome de abstinencia, etcétera. Entonces, hay personas que pueden desarrollar ese problema, pero no significa que todas las personas que jueguen vayan a desarrollar un problema de adicción al juego, por supuesto. ¿Y en qué momento ya se puede hablar de que hay un problema, doctor? Yo creo que el elemento fundamental, y también pensando en la audiencia que nos escucha, es cuando una persona siente, por ejemplo, que está usando el juego como una forma de eliminar malestar o piensa en el juego como una forma a veces de obtener dinero y esa necesidad de estar jugando. También hay personas que empiezan a jugar y ya no sienten la satisfacción que sentían, necesitan a veces juegos de mayor intensidad, de apostar más, personas que por ejemplo destinan parte de sus ingresos a jugar, que tienen préstamos, que toman entre comillas prestado, ¿no?, como dicen ellos, que realmente es un hurto de dinero de familiares, empeñan cosas. Entonces ahí ya estamos hablando de que ahí hay un problema. Obviamente la persona ya está recurriendo a pues a actividades que no son propias de una persona que no tiene un problema y empieza a autoengañarse y empieza muchas veces a pensar, que esa es una idea muy extendida en los adictos al juego, que el mismo juego va a proveer dinero. Entonces, por ejemplo, si deben dinero, por ejemplo, ahora que fue la Super Bowl, seguro mucha gente apostó. Yo. Sí. Es que la gente dice que somos medio ludópatas, pero es que en mi grupo de amigos, maestro, nosotros hacemos quinielas. Ah, ok. Y nos sirve también un poco para la convivencia, pues, ¿no? Sí. Y cada serie que hay es una quiniela y que de verdad tampoco afecta a nuestro patrimonio, a ninguno de nosotros, ¿no? Exacto. Es que hay muchas veces es donde hay la diferencia, pero fíjese, pensando incluso desde un punto de vista más psicológico, por ejemplo, hay muchísimas personas que apuestan al melate retro, que si el tris, que si el gato, que si la lotería. De hecho, uno pasa por algunas zonas, ¿no?, centros comerciales, y está el stand de loterías y apuestas, y hay unas colas increíbles, sí. Pero ahí no es tanto problema, porque bueno, para empezar, no está esa intensidad con el juego asociado como por ejemplo a las máquinas de los casinos, a apuestas, etcétera, y obviamente el dinero que se apuesta no es entre comillas tanto, porque si uno empieza a sumar todo, al final es una feriecilla, ¿no? Sí. Pero muchas veces cuando la gente apuesta en este tipo de eventos o las mismas maquinitas o los juegos de cartas, les proporcionan una cantidad de dinero y hay gente que gana mucho dinero, ¿no? Realmente la persona solo ve la ganancia, que ese muchas veces es problema. Ellos te hablan y te dicen, no, ¿sabes qué? Gané tanto, pero no te cuentan cuando perdieron, ¿no?
Exacto, tengo una tienen amiga. un sesgo en su visión. Sí. Ellos tienen un sesgo y te dicen, oye, es que gané. Y hay gente que gana premios muy considerables. A mí me ha tocado gente que ha ganado 250, 300 mil pesos en una jugada de una máquina de un casino, ¿no? Sí. Y dices, a la torre, pues sí, pero no está contando porque luego te dicen, pues sí, gané 300 mil, pero ya dilapidé 2 millones de pesos, ¿no? Y dices, a la madre, ¿no? Sí. O sea, porque, hay, doctor, quien ha perdido la casa, quien ha perdido un matrimonio por eso. Y yo tengo conocimiento de personas que que optaron por realizar un grupo, así como los grupos de Al-Anon, los grupos de AA, que llegaron a eso, porque hay una problemática fuerte aquí en nuestro estado, ¿no? Sí, de hecho a mí me tocó, yo recuerdo cuando empezó la situación con los casinos, que incluso me hicieron una entrevista en un medio de comunicación de aquí de Hermosillo, y que en el primer momento les valió más casi todo lo que dije, y luego al año me vuelven a entrevistar y oye, pero ¿sabes qué? No te voy a dar la entrevista, no me gustó, no pusiste nada de lo que te dije, al final solo pusiste lo que tú quisiste. Y me dice, no, pero es que todo lo que usted dijo que iba a pasar, efectivamente pasó. Entonces, eres futurólogo. Bueno, yo no soy mexicano, soy español, ¿no? Digo, no, lo que pasa es que yo vengo de un país donde esto está muy arraigado, es un problema muy serio. Y entonces, obviamente, aquí iban empezando el tema de los casinos y era obvio que sí iba a haber. Incluso tuve el placer de conocer a esta persona que abrió Jugadores Anónimos, ¿no? En su momento, también en un programa de televisión, porque obviamente, claro que es una realidad, es una adicción, ¿no? Sí. O sea, no hay que ver así como, como no es un alcohólico, es una adicción. Las personas tienen los mismos comportamientos agresivos, pueden ser problemáticos, hurtan en casa cantidades de dinero muy considerables, se meten en problemas legales. Se esconden para hacerlo y demás, exacto, ¿no? Es una bola de nieve porque cuando se acaban los préstamos legales, vamos a decirlo así, que la familia ya no confía, que no te presta, se meten incluso con prestamistas de otra índole, con problemas, ¿no? Entonces realmente es una bola de nieve. O sea, la realidad de las adicciones, sea una adicción a una sustancia o sea una adicción al juego, como el caso que estamos hablando, es que no va a desaparecer por arte de magia. La persona se puede aguantar y se puede controlar, pero realmente necesita apoyo. ¿Sí? Entonces, si uno se da cuenta que está teniendo un problema, lo responsable, no aprovechando el día del juego responsable, lo responsable es aceptar que tienes un problema y buscar ayuda. No es un problema que se solucione solo con aguantarse. Sí. Porque pues lamentablemente pues estamos en una situación, en una sociedad donde pues eso prolifera y van a ir saliendo porque pues tiene que ocurrir leyes que vayan regulando, como ha pasado en otros países, ¿no? Que se han ido regulando los sitios, los accesos, la publicidad, etcétera, ¿no? O sea, cosas que lo que hacen es reducir la estimulación externa para que la persona que tiene esa adicción pues no le den ganas de jugar, vamos a decirlo así. Pero pues vamos trabajando en esas cosas y se van adelantando poco a poco. Entonces, definitivamente la responsabilidad pasa en el momento en que uno se da cuenta que pues está dando prioridad, por ejemplo, al juego, que a pasar un rato con sus amigos o con su familia, a apostar en la Super Bowl, por ejemplo, retomando este ejemplo, pues está bien, ¿no? Está bien, entre comillas, ¿no? Si uno lo hace por darle un poquito más de emoción al juego y tal, para él. Pero si uno lo hace pensando en el dinero que va a ganar, pensando en eso, pensando, o sea, ya ahí hay cierto aliciente que a lo mejor estamos dejándolo de lado. Si uno se junta con los amigos, bueno, apuesta entre amigos, es parte de la propia dinámica. Pero si uno por fuera está haciendo cosas escondidas de la familia, porque sabe que la familia no lo va a aprobar, ya son indicadores que nos están diciendo que ese juego no está siendo apropiado y que puede detonar en una adicción mucho más fuerte. Doctor, por acá nos ponen, Jugadores Anónimos es el grupo. ¿Qué? Sí, jugadores anónimos sería el término que queda en español, ¿no? Sí. En inglés es gamblers, ¿no? Sí. Pero pues en la versión española es Jugadores Anónimos. La verdad, les debo el teléfono, no lo tengo a mano, creo que en algún momento lo encontré, pero sí están aquí en Hermosillo. Sí. Lo abrió una señora que tenía un problema. Y de hecho, muchas veces vemos que la gente
menos problemas, más problemas económicos tiene, es la que más se aficiona al juego. Y uno dice, pero ¿cómo? Si casi no gana, precisamente por eso. Porque jugó una o dos veces y ganó un buen dinero y dijo, de aquí soy. Esto Doctor, es lo que me va a solucionar. Yo le quiero preguntar si hay una característica especial de la gente que se engancha con este tipo de cosas o que se convierte en un ludópata. ¿Cuáles son las características? Porque a lo mejor el común mortal podemos decir, qué flojera, ¿no? O la adicción a las maquinitas. Yo me acuerdo que cuando conocí Las Vegas dije, qué flojera. O sea, lo bueno que fui a un concierto, ¿no? Pero cuando fui al área no, dije, yo no pierdo tiempo aquí. O sea, pero hay quienes dicen qué padre, pues, ¿no? Sí, obviamente sí hay estudios que nos hablan de una personalidad adictiva, de personas que tienen una personalidad más adictiva, ¿no? Suelen ser personas que ante los reforzadores, ante las cosas agradables, reaccionan muy favorablemente y que tienden a buscarlas y a darle prioridad a esas cosas. Son personas a lo mejor de niños que les encanta comer dulce, entonces ya nos está diciendo porque la Organización Mundial de la Salud reconoció que el azúcar era una sustancia activa, entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, de alguna forma, son personas que nos dice que su biología reacciona de una forma un poquito más intensa a esas cosas que son agradables, ¿no? Entonces, obviamente, hay una personalidad adictiva, pero, y esta es la parte muchas veces que hay que entender, que tengamos esa predisposición, incluso genética, no significa que vayamos a desarrollarlos, va mucho también con el comportamiento de la educación. Entonces, si yo en mi casa y vamos a poner un ejemplo a lo mejor mucho más claro, ¿no? El consumo de alcohol. Si yo en mi casa, mis hijos me están viendo que consumo de una forma responsable alcohol, que pues tomo de vez en cuando en cantidades pequeñas, que si tomé una o dos cervezas o uno o dos vinos, no manejo. O sea, ese comportamiento es muy importante porque eso es como yo estoy educando a mis hijos en cómo se enfrenta a una sustancia. Exactamente igual puede ocurrir con el juego, ¿no? Si yo estoy jugando con mis amigos a las cartas y bueno, dentro del juego decidimos entre nosotros hacer unas pequeñas apuestas para darle un poquito de emoción y tal, adelante, ¿no? Porque pues, pero si yo ya de ahí, cada vez que salgo de mi casa me voy al casino y estoy en el casino y dejo de ir a una convivencia familiar porque era el campeonato de la final de NBA y yo aposté y tal, y eso es lo que estoy enviando, ese es el mensaje que estoy educando con mis hijos. Entonces, van de la mano, ¿no? O sea, no solo es un aspecto meramente biológico y genético, eso es una predisposición, pero también la educación que nos da y que damos como papás va a ser muy importante en todo esto. Profesor, se nos acabó el tiempo, pero nos decía usted que viene de una sociedad que estaba, pues, o una ciudad que estuvo un poquito antes que nosotros en esta problemática de los casinos. ¿Y cómo van las cosas allá? Digo, también para futurarle un poco acá, o qué es lo que le recomiendan las autoridades en ese sentido. Pues definitivamente hay que reducir, igual que ocurre por ejemplo con el tabaco, igual que ocurre con el alcohol, que se les ha puesto calcas que avisan de su peligrosidad, que se reduce el acceso, que se elimina publicidad, etcétera. Esto es exactamente lo mismo. O sea, la publicidad de casinos, la publicidad en televisión, que nosotros estamos viendo un acontecimiento deportivo y nos están regalando dinero para que apostemos en aplicaciones en televisión constantemente, eso tendría que estar restringido, porque eso incitar obviamente a un comportamiento que puede ser adictivo. Entonces, así como se ha restringido la publicidad de tabaco, de alcohol, se le ha puesto calcas, este tipo de juegos también tiene que regularse de esa forma, porque obviamente es un comportamiento en este caso que puede llegar a ser adictivo y pues corresponde tratarlo como lo que es, una adicción, y entonces aplicar las mismas normas y leyes. Muy bien, pues le agradecemos mucho al psicólogo clínico y forense Raúl Martínez por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Un